Capítulo 22. El comienzo de las misiones americanas en el extranjero. Samuel John Mills Jr., mientras era estudiante en Williams College, reunió a su alrededor a un grupo de compañeros estudiantes, sintiendo todos la carga del gran mundo pagano. Un día en 1806, 4 de ellos, alcanzados por una tempestad, se refugiaron bajo la cubierta de un pajar. Pasaron la noche en oración por la salvación del mundo, y resolvieron, si había oportunidad para esto, ir ellos mismos como misioneros. Esta reunión de oración del pajar se hizo histórica. Estos jóvenes fueron posteriormente al Seminario Teológico de Andover, donde se unió a ellos Adoniram Judson. 4 de ellos enviaron una petición a la Asociación Congregacional de Massachusetts en Bradford, del 29 de junio de 1810, ofreciéndose como misioneros y preguntando si podrían esperar el apoyo de una sociedad en este país, o si debían solicitarlo a una sociedad británica. Como respuesta a este llamamiento, se constituyó la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras. Cuando se solicitó un estatuto para la Junta, un alma incrédula objetó desde los bancos de los legisladores, alegando, en oposición a la petición, que el país tenía una cantidad tan pequeña de cristianos que no se podía prescindir de ninguno para exportación, pero otro, que estaba dotado de una constitución más optimista, le recordó que se trataba de un bien que cuanto más se exportara, tanto más aumentaría en la nación. Hubo mucha perplejidad acerca de la planificación y de los aspectos financieros, por lo que Judson fue enviado a Inglaterra para conferenciar con la Sociedad de Londres en cuanto a la factibilidad de la cooperación de las dos organizaciones para enviar y sostener a los candidatos, pero este plan quedó en nada. Al final se consiguió suficiente dinero, y en febrero de 1812 zarparon para Oriente los primeros misioneros de la Junta Americana. El señor Judson iba acompañado de su mujer, habiéndose casado con Anne Hazeltine, poco antes de emprender el viaje. Durante la larga travesía, el señor y la señora Judson y el señor Rice fueron llevados de alguna manera a revisar sus convicciones acerca del modo apropiado del bautismo, llegando a la conclusión de que solo era válida la inmersión, y fueron rebautizados por Carey poco después de llegar a Calcuta. Este paso necesariamente cortó su relación con el cuerpo que les había enviado, y los dejó sin apoyo. El señor Rice volvió a América para informar de esta circunstancia a los hermanos bautistas. Ellos contemplaron la situación como resultado de una acción de la providencia y planearon anhelantes aceptar la responsabilidad que les había sido echada encima. Así, se formó la Unión Misionera Bautista. De esta manera el señor Judson fue quien dio ocasión a la organización de dos grandes sociedades misioneras. A continuación, la persecución del Dr. Judson. Después de trabajar por un tiempo en el Indostán, el doctor y la señora Judson se establecieron por fin en el Imperio Birmano en 1813. En 1824 estalló una guerra entre la Compañía de las Indias Orientales y el emperador de Birmania. Al comenzar la guerra, el doctor y la señora Judson y el doctor Price, que estaban en Ava, la capital del Imperio Birmano, fueron arrestados de inmediato y encerrados por varios meses. El relato de los sufrimientos de los misioneros fue escrito por la señora Judson y aparece en sus propias palabras. A continuación, la carta de la señora Judson. Rangún, 26 de mayo de 1826. Mi querido hermano. Comienzo esta carta con la intención de darte los detalles de nuestro cautiverio y sufrimientos en Ava. La conclusión de esta carta determinará hasta cuándo mi paciencia me permitirá recordar escenas desagradables y horrorosas. Había mantenido un diario con todo lo que había sucedido desde nuestra llegada a Ava, pero lo destruí al comenzar nuestras dificultades. El primer conocimiento seguro que tuvimos de la declaración de guerra por parte de los birmanos fue al llegar a Tsempyukiwon, a unas 100 millas a este lado de Ava, donde habían acampado parte de las tropas, bajo el mando del célebre Bandula. Siguiendo nuestro viaje, nos encontramos con el mismo Bandula, con el resto de sus tropas,
regiamente equipado, sentado en su barcaza dorada, y rodeado por una flota de barcos de guerra de oro, uno de los cuales fue mandado en el acto al otro lado del río para interpelarnos y hacernos todas las preguntas necesarias. Se nos permitió proseguir tranquilamente cuando el mensajero fue informado que éramos americanos, no ingleses, y que íbamos a Aba en obediencia al gobierno de Su Majestad. Al llegar a la capital, encontramos que el Dr. Price estaba fuera de favor ante la corte, y que allí había más sospechas contra los extranjeros que en Aba. Tu hermano visitó 2 o 3 veces el palacio, pero encontró que el talante del rey para con él era muy diferente al que había sido anteriormente, y la reina, que antes había expresado deseos por mi pronta llegada, no preguntó ahora por mí, ni indicó deseo alguno de verme. Consiguientemente, no hice esfuerzo alguno por visitar el palacio, aunque era invitada casi a diario a visitar a algunos de los parientes de la familia real, que vivían en sus propias casas, fuera del recinto del palacio. Bajo estas circunstancias, creímos que lo más prudente sería proseguir nuestra intención original de construir una casa, y de iniciar las operaciones misioneras según hubiera oportunidad, tratando así de convencer al gobierno de que no teníamos nada que ver con la actual guerra. 2 o 3 semanas después de nuestra llegada, el rey, la reina, todos los miembros de la familia real y la mayor parte de los oficiales del gobierno volvieron a Amarapora, a fin de acudir y tomar posesión del nuevo palacio en la forma acostumbrada. No me atreveré a describir este espléndido día, cuando Su Majestad entró, con toda la gloria que le acompañaba, por las puertas de la ciudad dorada, y puedo decir que entre las aclamaciones de millones, tomó posesión del palacio. Los Southwards de las provincias fronterizas con China, todos los virreyes y altos oficiales del reino estaban reunidos para la ocasión, vestidos en sus ropajes de estado, y adornados con la insignia de su oficio. El elefante blanco, ricamente ornamentado con oro y joyas, era uno de los objetos más hermosos en la procesión. Solo el rey y la reina estaban sin adornar, vestidos en la simple vestimenta del país. Entraron, tomándose la mano, en el jardín en el que habíamos tomado asiento, y donde se preparó un banquete para su refrigerio. Todas las riquezas y la gloria del imperio fueron exhibidas aquel día. El número y el inmenso tamaño de los elefantes, los numerosos caballos, y la gran variedad de vehículos de toda descripción, sobrepasó con mucho a todo lo que había jamás visto o imaginado. Poco después que Su Majestad hubiera tomado posesión del nuevo palacio, se dio orden de que no se permitiera entrar a ningún extranjero, excepto a Lanzago. Nos sentimos algo alarmados ante esto, pero concluimos que era por motivos políticos, y que quizá no nos afectaría de manera esencial. Durante varias semanas no sucedió nada alarmante para nosotros, y proseguimos con nuestra escuela. El señor Jackson predicaba cada domingo. Habíamos conseguido todos los materiales para construir una casa de ladrillos, y los albañiles habían hecho considerable avance en la construcción del edificio. El 23 de mayo de 1824, cuando acabábamos nuestro culto en la casa del doctor, al otro lado del río, llegó un mensajero para decirnos que Rangún había sido tomada por los ingleses. El conocimiento de esto nos produjo un choque en el que había una mezcla de gozo y de temor. El señor Gauder, un joven comerciante residente en Aba, estaba entonces con nosotros, y tenía más razones para temer que el resto de nosotros. Sin embargo, todos volvimos de inmediato a nuestra casa y comenzamos a considerar qué debíamos hacer. El señor G fue a ver al príncipe Tarjar Wadi, el hermano más influyente del rey, que le informó que no debía temer nada, pues él ya había tocado esta cuestión con Su Majestad, que había contestado que los pocos extranjeros que había en Aba no tenían nada que ver con la guerra, y no debían ser molestados. El gobierno estaba ahora en pleno movimiento. Un ejército de 10 o 12,000 hombres, bajo el mando de Kiwongli, fue enviado al cabo de 3 o 4 días, a los que se debía unir Saki Wongli, que había sido anteriormente designado virrey de Rangún, y que estaba de camino hacia allí cuando le llegaron las noticias del ataque.
No había dudas acerca de la derrota de los ingleses. El único temor del rey era que los extranjeros supieran el avance de las tropas birmanas, y que pudieran alarmarse tanto que huyeran a bordo de sus barcos y se fueran, antes que hubiera tiempo de tomarlos y someterlos a esclavitud. Traedme, dijo un salvaje joven de palacio, 6 calapia y yu, es decir, extranjeros blancos, para que remen mi barca, y para mí, dijo la dama de Wang Yi, enviadme 4 extranjeros blancos para que dirijan los negocios de mi casa, porque sé que son siervos de fiar. Las barcas de guerra, con gran moral, pasaron delante de nuestra casa, cantando y danzando los soldados, y dando muestras del mayor regocijo. Pobres chicos, dijimos nosotros, probablemente nunca volveréis a danzar. Y así fue, porque pocos, o ninguno, volvieron a ver su casa natal. Al final el señor Yatsen y el Dr. Price fueron llamados a un tribunal de interrogatorios, donde se les hizo una estricta indagación acerca de lo que sabían. La gran cuestión parecía ser que sí habían tenido el hábito de comunicarse con extranjeros acerca del estado del país, etc. Ellos respondieron que siempre habían tenido la costumbre de escribir a sus amigos en América, pero que no tenían correspondencia con oficiales ingleses ni con el gobierno de Bengala. Después de ser interrogados, no fueron encerrados, como lo habían sido los ingleses, sino que se les permitió volver a sus casas. Al examinar las cuentas del señor G, se encontró que el señor J y el Dr. Price habían recibido sumas considerables de dinero de su parte. Ignorando como ignoraban los birmanos la manera en que recibíamos el dinero, por órdenes desde Bengala. Esta circunstancia fue suficiente evidencia para sus mentes desconfiadas de que los misioneros estaban a sueldo de los ingleses y que muy probablemente eran espías. Así se presentó la cuestión ante el rey, que enfurecido ordenó el arresto inmediato de los 2 maestros. El 8 de junio, mientras nos preparábamos para la comida, entró precipitadamente un oficial, que tenía un libro negro, con una docena de birmanos, acompañados por uno al que, por su cara con manchas, supimos que era un verdugo e hijo de la prisión. ¿Dónde está el maestro?, fue la primera pregunta. El señor Yatsen se presentó. Eres llamado por el rey, le dijo el oficial. Esta es una frase que siempre se emplea cuando se va a arrestar a un criminal. El hombre con las manchas de inmediato se apoderó del señor Yatsen, lo echó al suelo, y sacó la cuerda pequeña, el instrumento de tortura. Lo tomé del brazo, y le dije, deténgase. Le daré dinero. Arréstala también a ella, dijo el oficial, también es extranjera. El señor Yatsen, con una mirada implorante, rogó que me dejaran hasta que recibieran nuevas órdenes. La escena era ahora chocante más allá de toda descripción. Todo el vecindario se había reunido. Los albañiles trabajando en la casa de ladrillos tiraron las herramientas y corrieron los niñitos birmanos. Estaban chillando y llorando. Los criados bengalíes se quedaron inmóviles al ver las indignidades cometidas contra su patrón, y el endurecido verdugo, con gozo infernal, apretó las cuerdas, atando firmemente al señor Yatsen, y lo arrastraron no sabía yo a dónde. En vano rogué y supliqué a aquella cara manchada que tomara la plata y que aflojara las cuerdas, sino que escarneció mis ofrecimientos, y se fue de inmediato. Sin embargo, di dinero a Monjin para que lo siguiera, y volviera a intentar mitigar la tortura del señor Yatsen, pero en lugar de tener éxito, cuando se vieron a una distancia de la casa, aquellos insensibles hombres volvieron a echar al preso en tierra, y apretaron aún más las cuerdas, de manera que casi le impedían respirar. El oficial y su grupo se dirigieron a la Corte de Justicia, donde estaban reunidos el gobernador de la ciudad y los oficiales, uno de los cuales leyó la orden del rey que el señor Yatsen fuera echado en la prisión de muerte, a la que pronto fue echado. La puerta fue cerrada y Monjin ya no lo vio más. ¿Qué noche fue aquella? Me retiré a mi habitación, y traté de lograr consuelo presentando mi causa a Dios, e implorando fortaleza y fuerzas para sufrir lo que me esperara.
pero no me fue concedido mucho tiempo el consuelo de la soledad, porque el magistrado del lugar había venido a la galería, y me estaba llamando para que saliera y me sometiera a su interrogatorio. Pero antes de salir destruí todas mis cartas, diarios y escritos de todo tipo, por si revelaban el hecho de que teníamos corresponsales en Inglaterra, y donde yo había registrado todos los acontecimientos desde nuestra llegada al país. Cuando hube terminado esta obra de destrucción, salí y me sometí al interrogatorio del magistrado, que indagó de manera muy detallada acerca de todo lo que yo sabía. Luego ordenó que fueran cerrados los portones de las instalaciones, que no se permitiera entrar ni salir a nadie. Puso una guardia de 10 esbirros, a los que les dio orden estricta de guardarme con seguridad, y se fue. Era ya oscuro. Me retiré a una estancia interior con mis 4 pequeñas niñas birmanas y atranqué las puertas. El guarda me ordenó en el acto desatrancar las puertas y que saliera, o derribarían la casa. Me negué obstinadamente a obedecer, y conseguí intimidarlos amenazándolos con quejarme de su conducta ante más altas autoridades por la mañana. Al ver que estaba decidida a no hacer caso de sus órdenes, tomaron a los 2 criados bengalíes, y los pusieron en cepos en una posición muy dolorosa. No pude soportar esto, llamé al cabo desde la ventana, y les dije que les haría un presente por la mañana a todos ellos si soltaban a los criados. Después de muchas discusiones y de muchas severas amenazas consintieron, pero parecían decididos a irritarme tanto como fuera posible. Mi estado desprotegido y desolado, mi total incertidumbre acerca de la suerte del señor Yatsen, y las terribles juergas y el lenguaje casi diabólico de la guardia. Todo ello se unió para hacer de aquella con mucho la noche más angustiosa que jamás haya pasado. Puedes bien imaginar, querido hermano mío, que el sueño huyó de mis ojos y de mi mente la paz y la compostura. A la mañana siguiente, envié a Monjin para que supiera la situación de tu hermano y que le diera alimentos, si es que todavía vivía. Pronto volvió, con las noticias de que el señor Yatsen y todos los extranjeros blancos estaban encerrados en la cárcel de muerte, con 3 pares de cadenas de hierro y atado a una larga estaca, para impedir que se movieran. Mi motivo de angustia era ahora que yo misma era prisionera y que no podía hacer nada por la liberación de los misioneros. Rogué y supliqué al magistrado que me permitiera ir a algún miembro del gobierno para defender mi causa, pero él me dijo que no osaba consentir, por temor de que yo huyera. Luego escribí a una de las hermanas del rey, con quien había tenido una estrecha amistad, pidiéndole que empleara su influencia para la liberación de los maestros. La nota fue devuelta con este mensaje. Ella no lo comprendía, lo que era una cortés negativa a interferir. Luego supe que había estado deseosa de ayudarnos, pero que no se atrevió por causa de la reina. El día fue pasando lentamente, y tenía ante mí otra terrible noche. Traté de suavizar los sentimientos de la guardia dándoles té y cigarros para la noche, de modo que me permitieron permanecer en mi estancia sin amenazarme como lo hicieron la noche anterior. Pero la idea de que tu hermano estuviera estirado en un duro suelo en hierros y encerrado, perseguía mi mente como un espectro, y me impidió dormir con tranquilidad, aunque estaba casi agotada. Al tercer día envié un mensaje al gobernador de la ciudad, que tiene toda la dirección de las cuestiones carcelarias, para que me permitiera visitarlo con un presente. Esto tuvo el efecto deseado, y de inmediato envió orden a los guardias para que me permitieran ir a la ciudad. El gobernador me recibió agradablemente, y me preguntó qué deseaba. Le presenté la situación de los extranjeros, y en particular la de los americanos, que eran extranjeros y que nada tenían que ver con la guerra. Me dijo que no estaba en su mano liberarlos de la cárcel, pero que podría hacer más cómoda su situación. Estaba su oficial jefe, a quien tenía que consultar acerca de los medios. El oficial, que resultó ser uno de los escritores de la ciudad, y cuyo rostro presentaba a simple vista el más perfecto conjunto de pasiones unidas a la naturaleza humana, me llevó aparte,
y trató de convencerme de que tanto yo como los prisioneros estábamos totalmente a su merced, que nuestro futuro bienestar iba a depender de la generosidad de nuestros presentes, y que estos tenían que ser dados de manera secreta, sin que lo supiera funcionario alguno del gobierno. ¿Qué debo hacer para mitigar los sufrimientos actuales de los dos maestros?, le pregunté. Respondió: págueme 200 ticals, esto es, alrededor de $100, 2 piezas de tejido fino, y 2 piezas de pañuelos. Yo había tomado dinero por la mañana, siendo que nuestra casa estaba a 2 millas de la cárcel, y no podría volver fácilmente. Le ofrecí este dinero al escritor, y le rogué que no me apremiara con los otros artículos, por cuanto no disponía de ellos. Él dudó por cierto tiempo, pero temiendo perder de vista tanto dinero, decidió tomarlo, prometiendo aliviar a los maestros de su penosa situación. Luego conseguí una orden del gobernador para poder ser admitida en la prisión, pero las sensaciones producidas por mi encuentro con tu hermano en aquella situación terrible, horrenda, y la escena patética que siguió, no trataré de describirlas. El señor Yatsen se arrastró hacia la puerta de la celda porque nunca se nos permitió entrar. Me dio algunas instrucciones acerca de su liberación, pero antes de poder hacer ningún arreglo, aquellos endurecidos carceleros, que no podían soportar vernos gozar del mísero consuelo de vernos en aquel tétrico lugar, me ordenaron salir. En vano alegué la orden del gobernador para ser admitida, de nuevo repitieron, con dureza: vete, o te echamos fuera. Aquella misma noche, los misioneros, junto con los otros extranjeros, que habían pagado una suma igual, fueron sacados de la cárcel común y encerrados en un cubierto abierto del recinto de la prisión. Aquí se me permitió mandarles alimentos y esteras sobre las que dormir, pero no se me permitió volver a entrar por varios días. Mi siguiente objetivo fue lograr presentar una petición a la reina, pero al no admitirse en palacio a nadie que estuviera en desgracia con su majestad, intenté presentarla por medio de la mujer de su hermano. La había visitado en mejores tiempos, y había recibido particulares marcas de su favor. Pero los tiempos habían cambiado. El señor Yatsen estaba en prisión, y yo angustiada, lo que era suficiente razón para que me recibiera fríamente. Llevé un presente de valor considerable. Ella estaba recostada en su alfombra cuando yo entré, y tenía a sus damas junto a ella. No esperé la pregunta usual hecha a un suplicante: ¿qué queréis?, sino que de manera abierta, con voz intensa pero respetuosa, le expuse nuestra angustia y los males que nos habían sido hechos, y le rogué su ayuda. Ella levantó la cabeza un poco, abrió el presente que le había traído, y contestó fríamente: tu caso no es cosa inusual, todos los extranjeros reciben el mismo trato. Pero sí es inusual, le dije. Los maestros son americanos, son ministros de religión, y nada tienen que ver ni con la guerra ni con política. Nunca han hecho nada que merezca tales tratos, ¿y es justo tratarlos así? El rey hace lo que le parece mejor, dijo ella, y añadió: no soy el rey, ¿qué puedo hacer yo? Podríais presentar su causa al rey, y conseguir su liberación, le contesté. Poneos en mi situación. Si vos estuvierais en América, y vuestro marido, inocente de cualquier crimen, fuera echado en la cárcel, en hierros, y vos una solitaria mujer sin protección, ¿qué harías? Con un ligero sentimiento en su voz, dijo: presentaré su petición, vuelva mañana. Volví a casa con considerables esperanzas de que estaba a mano la pronta liberación de los misioneros. Pero al siguiente día fueron tomadas las propiedades del señor Kuge, con un valor de $50,000, y llevadas a palacio. Los oficiales, a su regreso, me informaron educadamente que deberían visitar nuestra casa al día siguiente. Me sentía agradecida por esta información, y por ello hice preparativos para recibirlos escondiendo tantos artículos pequeños como fuera posible, junto con una considerable cantidad de plata, porque sabía que si la guerra se prolongaba nos veríamos en serio peligro de morir de hambre sin ella. Pero mi mente estaba terriblemente agitada,
por si esto se descubría me echarían a mí en la cárcel. Y si me hubiera sido posible conseguir dinero de algún otro lugar, no me habría arriesgado a tomar este paso. Por la mañana siguiente, el tesorero real, príncipe Tariabadis, el jefe Won y Canton Mutisea, que fue en el futuro nuestro firme amigo, acompañados por 40 o 50 seguidores, vinieron para tomar posesión de todo lo que teníamos. Los traté con cortesía, les di sillas para que se sentasen y té y dulces para su refrigerio. Y la justicia me obliga a decir que llevaron a cabo la actividad de la confiscación, con más consideración hacia mis sentimientos, que los que hubiera pensado que podían exhibir los funcionarios birmanos. Solo entraron los 3 oficiales a la casa. Sus acompañantes recibieron orden de esperar fuera. Vieron que estaba profundamente afectada, y pidieron disculpas por lo que iban a hacer, diciendo que les hacía sentir mal tomar posesión de una propiedad que no era de ellos, pero que estaban obligados a hacerlo por orden del rey. ¿Dónde están su plata, su oro y sus joyas?, preguntó el tesorero real. A lo que respondí: no tengo oro ni joyas, pero aquí tienen la llave de un baúl que contiene la plata, hagan lo que les parezca. Selló el baúl, y fue pesada la plata. Este dinero, dije yo, fue recogido en América por los discípulos de Cristo, y enviado aquí con el propósito de edificar un Kion. Y también es para nuestro sustento mientras enseñamos la religión de Cristo. ¿Es apropiado que se lo lleven? Para tu mejor comprensión. Kion es el nombre de la casa de un sacerdote. Los birmanos son adversos a tomar lo que está dedicado desde una voluntad religiosa, lo que me hizo preguntarles esto. Manifestaremos estas circunstancias al rey, dijo uno de ellos, y quizá lo restaurará. ¿Pero esta es toda la plata que tiene?, preguntó. Yo no podía mentirles. La casa está en manos de ustedes, les contesté, busquen por ustedes mismos. ¿No habéis depositado plata con alguna persona conocida? Mis conocidos están todos en la cárcel. ¿Con quién podría depositar plata? Acto seguido, ordenaron examinar mi baúl y mis cajones. Solo permitieron al secretario acompañarme en este registro. Todo lo bonito curioso que atraía su atención era presentado a los oficiales, para su decisión acerca de si había de ser tomado o dejado. Rogué que no se llevaran nuestros vestidos, porque sería deshonroso tomar ropas ya usadas en posesión de su majestad, y que para nosotros eran de enorme valor. Asintieron a esto, y se llevaron solo una lista, y lo mismo hicieron con los libros, medicinas, etc. Rescaté de sus manos mi pequeña mesa de trabajo y mecedora, en parte con artificios y en parte por su ignorancia. También dejaron muchos artículos que fueron de gran valor durante nuestro largo encierro. Tan pronto como hubieron terminado su registro y se hubieron ido, me apresuré a ver al hermano de la reina, para saber cuál había sido la suerte de mi petición, pero, ¡ay! Todas mis esperanzas quedaron aplastadas por las frías palabras de su mujer, diciendo: presenté su causa a la reina, pero su majestad contestó: los maestros no morirán, que se queden como están. Mis expectativas habían estado tan elevadas que esta sentencia fue como el fragor de un trueno para mis sentimientos, porque la verdad se me hizo evidente de que si la reina rehusaba ayudar, ¿quién osaría interceder por mí? Con el corazón oprimido, me fui, y de camino a casa traté de entrar a la prisión, para comunicar las tristes nuevas a tu hermano, pero me rehusaron ásperamente la entrada. Intentamos comunicarnos por escrito, y después de haberlo logrado por varios días, se descubrió. El pobre hombre que llevaba las comunicaciones fue azotado y puesto en el cepo, y esta circunstancia me costó unos $10, además de 2 o 3 días de agonía, por temor a las consecuencias. Los oficiales que habían tomado posesión de nuestras propiedades se las presentaron a su majestad, diciendo: Yatsen es un verdadero maestro, nada encontramos en su casa excepto lo que pertenece a los sacerdotes. Además de este dinero, había una gran cantidad de libros, medicinas,
baúles con vestimentas, de lo que solo hemos hecho una lista. ¿Lo tomaremos o lo dejaremos? Que sea dejado, dijo el rey, y pon estas propiedades aparte, porque le serán restauradas si es hallado inocente. Esta era una alusión a la idea de que fuera un espía. Durante los 2 o 3 meses siguientes estuve sujeta a continuos hostigamientos, en parte debido a mi ignorancia de la manera de actuar de la policía, y en parte por el insaciable deseo de cada suboficial para enriquecerse por medio de nuestro infortunio. Tú, mi querido hermano, que sabes mi intensa adhesión hacia mis amigos, y cuánto placer he experimentado hasta aquí en los recuerdos, podrás juzgar por las circunstancias expuestas cuán intenso era mi sufrimiento. Pero el punto culminante de mi angustia residía en la terrible incertidumbre acerca de nuestra suerte final. Mi opinión dominante era que mi marido sufriría una muerte violenta, y que yo, naturalmente, vendría a ser una esclava y languidecer una miserable. Aunque una breve existencia en manos de algún monstruo sin sentimientos. Pero los consuelos de la religión, en estas circunstancias tan duras, no fueron pequeñas ni pocas. Me enseñó a mirar más allá de este mundo, a aquel reposo de paz y dicha, donde Jesús reina, y donde nunca entra la opresión. Algunos meses después del encarcelamiento de tu hermano, me permitieron hacer una pequeña habitación de bambú en los recintos de la prisión, y donde se me permitía pasar a veces 2 o 3 horas. Sucedió que los 2 meses que pasó en este lugar fueron los más fríos del año, cuando hubiera sufrido mucho en el cubierto abierto que ocupaba antes. Después de nacer tu sobrinita, me fue imposible visitar la cárcel y al gobernador como antes, y descubrí que había perdido la considerable influencia conseguida antes, porque ya no estaba tan bien dispuesto a oírme cuando había alguna dificultad como antes. Cuando María tenía casi 2 meses, su padre me envió recado una mañana de que todos los presos blancos habían sido puestos en la cárcel más interior, con 5 pares de cadenas cada uno, que su pequeña habitación había sido destrozada, y que los carceleros se habían llevado su estera, cojín, etc. Esto fue para mí una sacudida terrible, porque pensé en el acto que era solo un anuncio de peores males. La situación de los presos era ahora angustiosa más allá de toda descripción. Era el comienzo de la época estival. Había alrededor de 100 presos encerrados en una estancia, sin aire, excepto por unas grietas en los tablones. A veces me daban permiso para acudir a la puerta por 5 minutos, y mi corazón se encogía ante la miseria que contemplaba. Los presos blancos, debido a su sudoración incesante y a la pérdida de apetito, parecían más muertos que vivos. Hice ruegos diarios al gobernador, ofreciéndole dinero, pero lo rehusaba. Todo lo que conseguí fue permiso para que los extranjeros comieran su alimento fuera, y esto prosiguió durante muy poco tiempo. Después de continuar en la prisión interior durante más de un mes, tu hermano cayó enfermo de fiebres. Sentía la certeza de que no viviría mucho tiempo, a no ser que fuera sacado de aquel lugar pestilente. Para lograrlo, y a fin de estar cerca de la cárcel, me marché de nuestra casa y puse una pequeña estancia de bambú en el recinto del gobernador, que estaba casi delante de la verja de la prisión. Desde ese lugar rogué incesantemente al gobernador que me diera una orden, para sacar al señor Yatsen fuera de la prisión grande y ponerlo en situación más cómoda. El anciano, cansado al final de mis ruegos, me dio finalmente la orden en un documento oficial. También dio orden al carcelero jefe para permitirme entrar y salir, a todas las horas del día, para administrarle medicinas. Entonces me sentía dichosa, ciertamente, e hice que el señor Yatsen fuera en el acto llevado a una pequeña choza de bambú, tan baja que ninguno de los dos podía estar derecho dentro de ella, pero era un palacio en comparación con el lugar que había dejado. A continuación, relato sobre el traslado de los presos a Om Penla. La señora Yatsen nos sigue. A pesar de la orden que el gobernador había dado para mi admisión en la cárcel, fue con la mayor dificultad que pude persuadir al subcarcelero que abriera la verja. Solía llevar yo misma la comida para el señor Yatsen,
para poder entrar, y luego me quedaba 1 o 2 horas, a no ser que me echaran. Habíamos disfrutado de esta cómoda situación solo 2 o 3 días cuando una mañana, habiendo entrado el desayuno del señor Jackson, el cual, debido a la fiebre, no pudo tomar. Me quedé más tiempo de lo usual, cuando entonces el gobernador mandó llamarme con mucho apremio. Le prometí volver tan pronto como supiera cuáles eran los deseos del gobernador, siendo que él estaba muy alarmado ante este insólito mensaje. Me sentí por tanto agradablemente aliviada cuando el gobernador me dijo que solo me quería preguntar algo relacionado a su reloj de pulsera. Él estaba inusitadamente placentero y conversador. Después descubrí que su única intención había sido retenerme hasta que concluyera la terrible situación que estaba a punto de ocurrir en la cárcel. Porque cuando lo dejé para ir a mi estancia, uno de los criados vino corriendo, y con rostro empalidecido me dijo que todos los presos blancos estaban siendo trasladados. No quería creer la información, pero en el acto fui de vuelta al gobernador, que me dijo que acababa de saberlo, pero que no quería decírmelo. Salí precipitadamente a la calle esperando poder tener un atisbo de ellos antes que desaparecieran de mi vista, pero en vano. Corrí primero a una calle, luego a otra, preguntando a todos los que veía, pero nadie me quería responder. Finalmente, una anciana me dijo que los presos blancos se habían dirigido al riachuelo, porque habían de ser llevados a Amarapora. Luego fui corriendo a la ribera del riachuelo, que estaba a una media milla, pero no los encontré. Luego volví a ver al gobernador, para preguntarle la causa de este traslado y la probabilidad de su suerte futura. El anciano me aseguró que desconocía la intención del gobierno de trasladar a los presos hasta aquella mañana. Que desde que yo me había ido, él se había enterado que los presos habían sido enviados a Amarapora, pero no sabía con qué propósito. Enviaré a un hombre de inmediato para ver qué es lo que debe hacerse con ellos. No puede hacer nada más por su marido, prosiguió él. Tenga cuidado de usted misma. Nunca antes había sentido tanto temor al atravesar las calles de Aba. Las últimas palabras del gobernador. Tenga cuidado de usted misma. Me hacía sospechar que había algún designio que yo desconocía. También que tenía miedo de hacerme ir por las calles, y me aconsejó que esperara hasta que fuera oscuro, y me enviaría en un carro, y un hombre para abrir las puertas. Tomé 2 o 3 baúles con los artículos más valiosos, junto con el baúl de las medicinas, para depositarlo todo en la casa del gobernador, y después de confiar la casa y las instalaciones a nuestro fiel monje, y a un criado bengalí, que continuaba con nosotros, aunque no podíamos pagarle su sueldo, me despedí, como entonces pensaba probable, para siempre de nuestra casa en Aba. El día era terriblemente caluroso, pero obtuvimos un barco cubierto, en el que estábamos tolerablemente cómodos, y llegamos hasta unas 2 millas de la casa de gobierno. Luego me procuré un carro. Pero las violentas sacudidas, junto con el terrible calor y el polvo, casi me enajenaron. ¿Y cuál fue mi frustración? Cuando llegué al edificio de la Corte de Justicia, y descubrí que los presos habían sido ya enviados fuera hacía 2 horas, y que tenía que ir de manera tan incómoda 4 millas más con la pequeña María en mis brazos, a la que había sostenido todo el camino desde Aba. El carretero rehusó proseguir, y después de esperar 1 hora bajo el ardiente sol, conseguí otro, y me dirigí hacia aquel lugar que jamás podré olvidar. Aún Penla. Obtuve un guía de parte del gobernador, y me condujeron directamente al patio de la prisión. Pero qué escena de miseria vi delante de mis ojos. La cárcel era un viejo edificio en ruinas, sin tejado, la valla estaba totalmente destruida. 8 o 10 birmanos estaban encima del edilicio, tratando de hacer algo semejante a un refugio con las hojas, mientras que bajo una pequeña protección fuera de la cárcel se encontraban los extranjeros, encadenados juntos de 2 en 2, casi muertos de sufrimiento y cansancio. Las primeras palabras de tu hermano fueron: ¿por qué has venido?
esperaba que no me seguirías, porque no puedes vivir aquí. Había oscurecido ahora. No tenía refrigerio para los sufrientes presos ni para mí misma, por cuanto había esperado conseguir todo lo necesario en el mercado de Amarapora. Y no tenía refugio para la noche. Le pedí a uno de los carceleros si podía levantar una pequeña casa de bambú cerca de los presos. No, no es la costumbre, me respondió él. Entonces le rogué que me procurara un refugio para la noche, y por la mañana me buscaría un alojamiento. Me llevó a su casa, en la que solo había 2 estancias pequeñas. En una vivía él con su familia, la otra, que estaba entonces medio llena de grano, me la ofreció. Y en aquella sucia habitacioncilla pasé los siguientes 6 meses de miseria. Conseguí algo de agua medio hervida, en lugar de mi té. Y vencida por la fatiga me eché sobre una estera extendida sobre el arroz, y traté de tener algo de descanso durmiendo. A la mañana siguiente tu hermano me contó lo que siguió, acerca del brutal tratamiento que había recibido al ser sacado de la cárcel. Tan pronto como hube salido por la llamada del gobernador, uno de los carceleros se precipitó a la pequeña estancia del señor Yatsen, lo tomó violentamente del brazo, lo sacó afuera, lo desnudó de su ropa excepto por la camisa y los pantalones, tomó sus zapatos, y sombrero y toda su ropa de cama, le quitó las cadenas, le ató una cuerda alrededor de la cintura, lo arrastró a la casa del tribunal, a donde habían sido antes llevados los otros presos. Fueron luego atados de 2 en 2 y entregados en manos de Lamingwon, que fue delante de ellos a caballo, mientras sus esclavos conducían a los presos, sosteniendo cada esclavo una cuerda que ataba a 2 presos juntos. Esto sucedió en mayo, uno de los meses más calurosos del año, y a las 11 de la mañana, con lo que el sol era verdaderamente intolerable. Habían caminado solo media milla cuando los pies de tu hermano quedaron llenos de ampollas, y tan grande era su agonía, incluso en una etapa tan temprana del viaje, que al pasar el riachuelo anhelaba echarse al agua para librarse de sus sufrimientos. Solo se lo impidió la culpa unida a tal acción. Les quedaban 8 millas de camino. La arena y la grava eran como carbones encendidos para los pies de los presos, que pronto quedaron despellejados. En este mísero estado fueron azuzados por sus implacables conductores. El estado de debilidad del señor Yatsen, a causa de la fiebre, y al no haber tomado alimentos por la mañana, lo hacía menos capaz de soportar aquellas dificultades que los otros presos. A medio camino se detuvieron para beber, y tu hermano le rogó a Lamingwon que le permitiera ir en su caballo por 1 o 2 millas, porque no podía seguir en aquel terrible estado. Pero la única contestación que recibió fue una mirada maligna. Luego le pidió al capitán Lerk, que estaba atado con él, que le permitiera sostenerse en su hombro, porque se estaba derrumbando. Esto se lo concedió aquel gentil hombre por 1 o 2 millas, pero luego encontró insoportable aquella carga añadida. Justo entonces se acercó a ellos el criado bengalí del señor Gauger, y viendo la angustia de tu hermano, se sacó su turbante, que estaba hecho de tejido, lo partió en 2, dio la mitad a su amo, y la mitad al señor Yatsen, que en el acto lo usó para vendar sus pies heridos, porque no se les permitía descansar ni un momento. El siervo ofreció entonces su hombro al señor Yatsen, y así le llevó el resto del camino. El Lamingwon, al ver el estado lastimoso de los presos, y que uno de ellos había muerto, decidió que no proseguirían más aquella noche, pues si no hubieran seguido hasta llegar a Onpenla aquel mismo día. Ocuparon un pequeño cubierto aquella noche para descansar, pero sin estera ni cojín, ni nada para cubrirse. La curiosidad de la mujer de Lamingwon la indujo a visitar a los presos, cuyos sufrimientos suscitaron su compasión, y ordenó que se les diera algo de fruta, azúcar y tamarindos para alimentarlos. A la mañana siguiente se les preparó arroz, y pobre como era este alimento, fue para refrigerio de los presos, que el día anterior casi no habían tenido alimento alguno. También se prepararon carros para llevarlos, porque ninguno de ellos podía caminar.
Durante todo este tiempo los extranjeros desconocían totalmente qué iba a suceder con ellos. Cuando llegaron a Aum Penla y vieron el estado de mina de la cárcel, todos, unánimes, llegaron a la conclusión de que iban a ser quemados, según un rumor que antes había circulado por Ava. Todos comenzaron a prepararse para el terrible fin que esperaban. No fue hasta que vieron los preparativos para reparar la cárcel que comenzaron a perder la terrible certidumbre de una muerte cruel y lenta. Mi llegada tuvo lugar 1 o 2 horas después de esto. A la mañana siguiente me levanté y traté de encontrar algo de comida. Pero no había mercado, y no se podía conseguir nada. Sin embargo, uno de los amigos del Dr. Price había traído algo de arroz frío y de curry desde Amarapora, lo que junto con una taza de té del señor Lanzago, sirvió de desayuno para los presos. Para comer, hicimos un curry de pescado salado seco, que había traído un criado del señor Kuhl. Todo el dinero que tenía en este mundo lo había traído conmigo, escondido por mis vestidos. Así que podrás juzgar cuáles eran nuestras perspectivas en caso de que la guerra se prolongara mucho. Pero nuestro Padre Celestial demostró ser mejor para nosotros que nuestros temores, porque a pesar de las constantes extorsiones de los carceleros durante los 6 meses que estuvimos en Aum Penla, y de las frecuentes carencias a las que estuvimos sometidos, nunca sufrimos realmente por falta de dinero, aunque sí, frecuentemente por falta de provisiones, que no podíamos procurarnos. Aquí en este lugar comenzaron mis sufrimientos físicos personales. Mientras tu hermano estaba encerrado en la prisión de la ciudad, me habían permitido quedarme en nuestra casa, donde me quedaban muchas comodidades, y donde mi salud había continuado buena más allá de todas las expectativas. Pero ahora no tenía yo ninguna comodidad, ni siquiera una silla ni asiento de tipo alguno, excepto el suelo de bambú. La misma mañana después de mi llegada, Mary Hazeltine cayó enferma de viruela, de manera normal. Ella, aunque era muy joven, era la única ayuda de que yo disponía para cuidar a la pequeña María. Pero ella demandaba ahora todo el tiempo que yo podía dedicarle al señor Jackson, que seguía con fiebre en la cárcel, y cuyos pies estaban tan terriblemente estropeados que durante varios días fue incapaz de moverse. No sabía qué hacer, porque no podía conseguir asistencia de los vecinos, ni medicina para los enfermos, sino que estaba todo el día yendo de la casa a la cárcel con la pequeña María en brazos. A veces me sentía muy aliviada dejándola durmiendo durante 1 hora al lado de su padre, mientras volvía a casa para cuidarme de Mary, que tenía una fiebre tan alta que deliraba. Estaba tan cubierta de viruela que no se distinguía entre las pústulas. Como estaba en la misma habitación que yo, sabía que María se contagiaría. Por ello, se la inoculé de otro niño, antes que la de Mary llegara al estado de ser contagiosa. Al mismo tiempo inoculé a Abby y a los niños del carcelero, y todos la tuvieron tan leve que ni interrumpió sus juegos. Pero la inoculación en el brazo de mi pobre pequeña María no prendió, se contagió de Mary, y la sufrió de manera normal. Entonces solo tenía 3 meses y medio, y habría sido una niña muy saludable. Pero tardó 3 meses antes de recuperarse totalmente de los efectos de esta terrible enfermedad. Recordarás que yo nunca había tenido la viruela, sino que había sido vacunada antes de salir de América. Como consecuencia de estar expuesta tanto tiempo a ella, se me formaron casi 100 pústulas, aunque sin síntomas previos de fiebre, etc. Al tener los niños del carcelero la enfermedad en forma tan leve, como consecuencia de la inoculación, mi fama se extendió por todo el pueblo, y me trajeron a todos los niños, pequeños y mayores, que aún no la habían tenido, para que los inoculara. Y aunque yo no sabía nada de la enfermedad, ni la forma de tratarla, los inoculé a todos con una aguja, y les mandé que tuvieran cuidado con sus comidas. Estas fueron todas las instrucciones que les pude dar. El señor Jackson fue mejorando de salud, y se encontró mucho más cómodamente situado que cuando estaba en la prisión de la ciudad. Los presos fueron al principio encadenados de 2 en 2,
pero tan pronto como los carceleros pudieron conseguir suficientes cadenas, fueron separados, y cada preso tuvo solo 2 cadenas. La cárcel fue reparada, se hizo una nueva valla, y se erigió un gran y aireado cubierto delante de la cárcel, en donde se les permitía estar a los presos durante el día, aunque eran encerrados en la pequeña y atestada cárcel por la noche. Todos los niños se recuperaron de la viruela, pero mis noches sin dormir, y la fatiga, junto con mi pobre comida y más mísero alojamiento, trajo sobre mí una de las enfermedades del país, que casi siempre es fatal para los extranjeros. Mi constitución parecía destruida, y en pocos días quedé tan debilitada que apenas podía caminar a la prisión del señor Jackson. En este estado debilitado, me dirigí en carro a Ava para conseguir medicinas y algún alimento apropiado, dejando al cocinero para que tomara mi lugar. Llegué sana y salva a casa, y durante 2 o 3 días la enfermedad parecía detenida. Después de ello me volvió a atacar violentamente, de manera que no me quedaron esperanzas de recuperarme. Mi ansiedad era ahora volver a Aum Penla para morir cerca de la prisión. Fue con gran dificultad que recuperé el baúl de medicinas de manos del gobernador, y entonces no tuve a nadie para administrar medicinas. Sin embargo, conseguí láudano, y tomando 2 gotas cada vez durante varias horas, me detuvo la enfermedad hasta el punto de posibilitarme subir a bordo de un barco, aunque tan débil que no podía mantenerme en pie, y de nuevo me dirigí a Aum Penla. Las últimas 4 horas del viaje fueron penosas, en carro, y en medio de la estación lluviosa, cuando el fango casi entierra a los bueyes. Para que te formes una idea de un carro birmano, te diré que sus ruedas no están construidas como las nuestras, sino que son simplemente tablones redondos gruesos con un agujero en medio, a través del que pasa una estaca que sostiene la plataforma. Apenas si llegué a Aum Penla cuando pareció como si se hubieran agotado todas mis fuerzas. El buen cocinero nativo salió a ayudarme a entrar a la casa, pero mi apariencia estaba tan alterada y demacrada que el pobre hombre prorrumpió en llanto al verme. Me arrastré sobre la estera en la pequeña estancia, en la que estuve encerrada durante más de 2 meses, y nunca me recuperé perfectamente hasta que llegué al campamento inglés. En este periodo, cuando me vi incapaz de cuidarme a mí misma, o de cuidar al señor Jackson, los 2 hubiéramos muerto, si no hubiera sido por el fiel y afectuoso cuidado de nuestro cocinero bengalí. Un cocinero bengalí normal no está dispuesto a hacer nada más que la actividad simple de cocinar. Pero él pareció olvidar su casta, y casi sus propias necesidades, en sus esfuerzos por salvarnos. Procuraba, cocinaba y llevaba la comida de tu hermano, y luego volvía y se cuidaba de mí. He sabido que frecuentemente no tomaba comida hasta el anochecer, a causa de tener que ir tan lejos para conseguir leña y agua, y a fin de tener la comida del señor Jackson lista a la hora acostumbrada. Nunca se quejó, nunca pidió su paga, y nunca lo dudó un instante por ir a donde fuera, ni por actuar de la manera que deseáramos. Tengo gran agrado en hablar de la fiel conducta de este criado, que sigue estando con nosotros, y confío en que ha sido bien recompensado por sus servicios. Nuestra pequeña María fue la que más sufrió en este tiempo, al privarla mi enfermedad de su alimento usual, y no pudimos conseguir ni una nodriza ni una gota de leche en el pueblo. Haciendo presentes a los carceleros, conseguí permiso para que el señor Jackson saliera de la cárcel y llevara a la demacrada pequeña por el pueblo, para rogar algo de aliento de aquellas madres que tuvieran pequeños. Sus lloros en medio de la noche eran para partir el corazón, pero era imposible suplir sus necesidades. Ahora comencé a pensar que habían caído sobre mí las aflicciones de Job. Cuando estaba con salud pude soportar las varias vicisitudes y pruebas que fui llamada a soportar. Pero estar encerrada enferma e incapaz de ayudar a mis seres queridos, cuando estaban angustiados, era casi más de lo que podía sobrellevar. Y si no hubiera sido por los consuelos de la religión, y por una convicción total de que cada prueba adicional estaba ordenada por un amor y una misericordia infinitos, me hubiera hundido ante la acumulación de sufrimientos.
A veces nuestros carceleros parecían algo suavizados ante nuestros sufrimientos, y durante varios días dejaron que el señor Yatsen viniera a casa, lo que era para mí un indecible consuelo. Luego volvían a mostrarse con un duro corazón en sus exigencias como si estuviéramos libres de sufrimientos y en circunstancias de abundancia. La irritación, las extorsiones y las opresiones a las que nos vimos sometidos durante nuestros 6 meses de estancia en Naum Penla están más allá de toda enumeración o descripción. Finalmente llegó el tiempo de nuestra liberación de aquel odioso lugar, la cárcel de Aum Penla. Llegó un mensajero de nuestro amigo, el gobernador de la puerta norte de Palacio, que era anteriormente Kunton, Miautsa, informándonos que se había dado una orden en Palacio, la noche anterior, para la liberación del señor Yatsen. Aquella misma noche llegó una orden oficial, y con el corazón gozoso comencé a preparar nuestra partida para la siguiente mañana. Pero hubo un estorbo imprevisto, que nos hizo temer que yo debiera continuar siendo retenida como prisionera. Los avariciosos carceleros, mal dispuestos a perder su presa, insistieron en que mi nombre no estaba incluido en la orden, y que yo no debía partir. En vano insistí en que yo no había sido enviada allí como presa, y que ellos no tenían autoridad alguna sobre mí. Siguieron decididos a que no me fuera, y prohibieron a los del pueblo que me dejaran un carro. El señor Yatsen fue entonces sacado de la cárcel, y llevado a la casa del carcelero, donde, con promesas y amenazas, consiguió finalmente su consentimiento, a condición que dejáramos la parte restante de nuestras provisiones que habíamos recibido recientemente de Aba. Era mediodía cuando nos permitieron partir. Cuando llegamos a Amarapora, el señor Yatsen se vio obligado a seguir la conducción del carcelero, que lo llevó al gobernador de la ciudad. Tras haber hecho todas las indagaciones pertinentes, el gobernador designó otra guardia, que llevó al señor Yatsen al tribunal de Aba, lugar al que llegó en algún momento de la noche. Yo emprendí mi propio viaje, tomé un barco, y llegué a casa antes de hacerse oscuro. Mi primer objeto a la mañana siguiente fue ir a buscar a tu hermano, y tuve la mortificación de encontrarlo de nuevo en prisión, aunque no la prisión de muerte. Fui de inmediato a ver a mi antiguo amigo el gobernador de la ciudad, que ahora había ascendido al rango de Wonye. Este me informó que el señor Yatsen debía ser enviado al campamento birmano, para actuar como traductor e intérprete, y que estaba confinado solo durante un tiempo, mientras se solucionaran sus asuntos. Temprano a la mañana siguiente fui a ver de nuevo a este oficial, que me dijo que en aquellos momentos el señor Yatsen había recibido 20 tikals del gobierno, con órdenes de ir inmediatamente a un barco dirigido a Malone, y que le había dado permiso para detenerse unos momentos en la casa, que le tomaba de camino. Me apresuré a ir de nuevo a la casa, a donde pronto llegó el señor Yatsen. Pero solo se le permitió quedarse un breve tiempo, mientras yo le preparaba comida y ropa para uso futuro. Fue puesto en una barca pequeña, donde no tenía sitio ni para tumbarse, y donde su exposición a las frías y húmedas noches le causó una violenta fiebre, que casi puso fin a todos sus sufrimientos. Llegó a Malone al tercer día, donde, enfermo como estaba, fue obligado a comenzar de inmediato el trabajo de traducir. Se quedó 6 semanas en Malone, sufriendo tanto como había sufrido durante el tiempo en que había estado encarcelado, aunque no estaba puesto en hierros, ni expuesto a los vejámenes de aquellos crueles carceleros. Durante la primera quincena después de su partida, mi ansiedad fue menor que la que había sufrido en el tiempo anterior, desde el comienzo de nuestras dificultades. Sabía que los oficiales birmanos en el campamento considerarían invaluables los servicios del señor Yatsen, de manera que no emplearían medidas que amenazasen su vida. Pensé también que su situación sería más cómoda de lo que realmente fue, por esto mi ansiedad fue menor. Pero mi salud, que nunca se había recuperado desde aquel violento ataque en Naum Penla, fue ahora disminuyendo a diario, hasta que caí en la fiebre con manchas, con todos sus horrores. Sabía la naturaleza de esta fiebre desde su comienzo, y a causa del pobre estado de mi constitución, junto con la ausencia de asistencia médica.
Estaba convencida de que el desenlace sería fatal. El día que caí enferma, vino una nodriza birmana y ofreció sus servicios para María. Esta circunstancia me llenó de gratitud y confianza en Dios, porque, aunque había hecho tantos esfuerzos durante tanto tiempo por conseguir una persona así, nunca había podido. Y en el mismo momento en que más necesitaba una, sin esfuerzo alguno se me hizo un ofrecimiento voluntario. Mi fiebre me atacó violentamente y sin ceder un momento. Comencé a pensar en arreglar mis asuntos terrenales, y en entregar mi pequeña María al cuidado de la mujer portuguesa, cuando perdí la razón y quedé insensible a todo lo que tenía a mi alrededor. Durante este terrible periodo, el Dr. Price fue liberado de la cárcel, y al oír de mi enfermedad consiguió permiso para venir a verme. Desde entonces me ha contado que mi condición era de lo más terrible que jamás él viera, y que no pensó entonces que yo fuera a sobrevivir muchas horas. Tenía el cabello afeitado, la cabeza y los pies cubiertos de ampollas, y el Dr. Price ordenó al criado bengalí que se cuidaba de mí que tratara de persuadirme a tomar algo de alimento, lo cual yo había rehusado obstinadamente durante varios días. Una de las primeras cosas que recuerdo es ver a este fiel criado de pie a mi lado, tratando de convencerme para que tomara algo de vino y agua. De hecho, estaba tan debilitada que los vecinos birmanos que habían venido a verme dijeron: «Está muerta, y si el rey de los ángeles entrara aquí, no podría recuperarla». La fiebre, supe después, estuvo dominándome durante 17 días desde la aparición de las ampollas. Ahora comencé a recuperarme lentamente, pero pasó más de un mes antes que tener fuerzas para ponerme en pie. Mientras estaba en este estado de debilidad, el criado que había seguido a tu hermano al campamento birmano llegó y me informó de que su amo había llegado, y que estaba siendo conducido a la Corte de Justicia en la ciudad. Envié a un birmano a que observara los movimientos del gobierno, y a enterarse, si podía, de qué iban a hacer con el señor Yatsen. Pronto volvió y me dijo que había visto al señor Yatsen salir del patio de palacio, acompañado por 2 o 3 birmanos, que le llevaban a una de las cárceles en la ciudad, y que se rumoreaba por la ciudad que iba a ser vuelto a enviar a la cárcel de Aum Penla. Estaba demasiado débil para oír malas noticias de ningún tipo, pero este golpe tan terrible casi me destrozó del todo. Durante un tiempo apenas sí podía respirar, pero al final recobré suficiente compostura para enviar a nuestro amigo Monjin, a nuestro amigo, el gobernador de la Puerta Norte, y le rogué que hiciera otro esfuerzo por obtener la liberación del señor Yatsen, y que impidiera que fuera enviado de nuevo a la cárcel del campo, donde sabía que sufriría mucho, porque yo no podría seguirlo allí. Monjin fue luego en busca del señor Yatsen, y era ya casi oscuro cuando lo encontró dentro de una oscura prisión. Yo había enviado alimentos a hora temprana en la tarde, pero al no poder encontrarlo, el que la había llevado volvió con ellos, lo que añadió más a mi angustia, porque temía que fuera a ser enviado a Aum Penla. Si jamás había sentido el valor y la eficacia de la oración, la sentí ahora. No podía levantarme de mi lecho, nada podía hacer para conseguir a mi marido, solo podía rogarle a aquel grande y poderoso ser que ha dicho: «Invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás». Él me hizo sentir en esta ocasión esta promesa de manera tan poderosa que me puse muy serena, sintiendo la certeza de que mis oraciones serían contestadas. Cuando el señor Yatsen fue enviado de Malone a Ava, fue con un plazo de 5 minutos y sin saber la causa. Mientras iba río arriba vio accidentalmente la comunicación que había enviado el gobierno acerca de él, y que sencillamente decía: «No tenemos más necesidad de Yatsen, y por ello lo devolvemos a la Ciudad Dorada». Al llegar al tribunal sucedió que no había nadie familiarizado con el señor Yatsen. El oficial presidente preguntó acerca de desde dónde había sido enviado a Malone. Le respondieron que desde Aum Penla. Entonces, dijo el oficial, que lo devuelvan allí. Fue luego entregado a una guardia, para ser llevado al lugar mencionado,
para quedarse allí hasta que pudiera ser conducido a un penla. Mientras tanto, el gobernador de la Puerta del Norte presentó una petición al Alto Tribunal del Imperio, ofreciéndose como garantía de la seguridad del señor Yatsen, obtuvo su liberación y lo llevó a su casa, donde lo trató con todas las bondades posibles, y a donde fui yo llevada cuando mi salud mejorada lo permitió. Fue en un anochecer fresco y con claro de luna, en el mes de marzo, que con corazones llenos de gratitud a Dios, y sobreabundantes de gozo ante nuestras perspectivas, pasamos Irrawaddy río abajo, rodeados por 6 u 8 barcas doradas, y acompañados de todas nuestras pertenencias terrenas. Ahora, por vez primera en 1 año y medio, sentimos que éramos libres, y ya no más sujetos al opresivo yugo de los birmanos. Y con qué sensación de deleite vi, a la siguiente mañana, los mástiles de un barco de vapor, el seguro presagio de estar dentro del ámbito de la vida civilizada. Tan pronto como nuestra barca llegó a la orilla, el brigadier con las iniciales A y otro oficial subieron a bordo, nos felicitaron por nuestra llegada, y nos invitaron a bordo del vapor, donde pasé el resto del día. Mientras tanto, tu hermano iba a ver al general que, con un destacamento del ejército, había acampado en Yandabu, unas pocas millas más río abajo. El señor Yatsen volvió por la tarde, con una invitación de Sir Archibald, para que acudiera de inmediato a su residencia, donde me presentaron a la mañana siguiente, y recibida con la mayor gentileza por el general, que había levantado una tienda para nosotros cerca de la suya, y que nos invitó a su mesa, tratándonos con la bondad de un padre más que como extranjeros de otro país. Durante varios días esta sola idea ocupó mi mente de continuo, que estábamos fuera del poder del gobierno birmano, y una vez más bajo la protección de los ingleses. Nuestros sentimientos dictaban de continuo expresiones como esta: ¿qué pagaremos a Jehová por todos sus beneficios para con nosotros? Pronto se concertó el tratado de paz, firmado por ambas partes, y se declaró públicamente el término de las hostilidades. Salimos de Yandabu, después de unas 2 semanas de permanencia, y llegamos sanos y salvos a la casa de la misión en Rangún, después de una ausencia de 2 años y 3 meses. A lo largo de todo este sufrimiento se conservó el precioso manuscrito del Nuevo Testamento birmano. Fue puesto en una bolsa y transformado en un cojín duro para el encarcelamiento del Dr. Yatsen. Pero se vio obligado a mostrarse aparentemente descuidado acerca de él, para que los birmanos no pensaran que contenía algo valioso y se lo quitaran. Pero con ayuda de un fiel converso birmano, el manuscrito, que representaba tantos largos días de trabajo, fue guardado a salvo. Al término de esta larga y trágica narración, podemos dar de manera apropiada el siguiente tributo a la benevolencia y a los talentos de la señora Yatsen, dado por uno de los presos ingleses que estuvieron encerrados en Ava con el señor Yatsen. Fue publicado en un diario de Calcuta al término de la guerra. La señora Yatsen fue la autora de aquellos elocuentes e intensos alegatos al gobierno que los prepararon gradualmente para la sumisión a las condiciones de paz que nadie hubiera esperado, conociendo la arrogancia e inflexible soberbia de la corte birmana. Y hablando de esto, el derramamiento de sentimientos de gratitud, en mi nombre y en el de mis compañeros, me llevan a añadir un tributo de gratitud pública a aquella amable y humanitaria mujer, que, aunque vivía a 2 millas de distancia de nuestra cárcel, sin medios de transporte y con muy precaria salud, olvidó su propia comodidad y debilidad, visitándonos casi cada día, buscándonos y ministrando a nuestras necesidades, y contribuyendo en todas las maneras a aliviar nuestra desgracia. Mientras fuimos dejados sin alimentos por el gobierno, ella, con una perseverancia infatigable, por unos u otros medios, nos consiguió un constante suministro. Cuando el estado haraposo de nuestras ropas evidenció la extremidad de nuestra angustia, ella se mostró dispuesta a sustituir nuestro escaso vestuario. Cuando la insensible avaricia de nuestros guardas nos mantenía en el interior o los llevaba a poner nuestros pies en cepos, ella, como ángel servidor, nunca cesó en sus solicitudes al gobierno,
hasta que era autorizada a comunicarnos las gratas noticias de nuestra liberación o de un respiro de nuestras amargas opresiones. Además de todo esto, fue desde luego debido, en primer término, a la mencionada elocuencia y a las intensas peticiones de la señora Yatsen, que los mal instruidos birmanos fueron finalmente llevados a la buena disposición de asegurar el bienestar y la dicha de su país con una paz sincera. Para conclusión de esta obra, a continuación serán citados algunos eventos más relevantes del siglo XIX. Comienzos misioneros en los años 1800. En el año 1804 ocurrió el bautismo del primer convertido de Guillermo Carey. En el año 1805 empezó la organización de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. En el año 1807 Henry Martyn zarpó hacia la India. En el año 1808 Robert Morrison zarpó para la China. En el año 1810 ocurrió la reunión del Pajar celebrada cerca de Williams College. En el año 1811 empezó la organización de la Junta Americana. En el año 1812 los wesleyanos fundan la misión de Sierra Leona. En el año 1816 zarparon los primeros misioneros de la Junta Americana. En el año 1816 empezó la organización de la Sociedad Bíblica Americana. En el año 1818 Robert Moffat zarpó hacia África del Sur. En el año 1819 la Sociedad Misionera de Londres penetró en Madagascar. En el año 1819 empezó la organización de la Sociedad Misionera Metodista. En el año 1819 la Junta Americana inaugura la misión de las Islas Sandwich. En ese año también Adoniram Yatsen bautiza a su primer convertido birmano. Epílogo a la edición original. Concluimos ahora, buenos lectores cristianos, este tratado que nos ocupa, no por falta de materia, sino para más bien abreviar el tema debido a la inmensidad de que trata. Mientras tanto, que la gracia del Señor Jesucristo obre en ti, bondadoso lector, en todas tus diligentes lecturas. Y cuando tengas fe, dedícate de tal manera a leer que por la lectura puedas aprender diariamente, a conocer aquello que pueda ser de provecho para tu alma. Que te pueda enseñar experiencia que te pueda armar de paciencia e instruirte más y más en todo conocimiento espiritual, para tu perfecto consuelo y salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien sea gloria in secula seculorum. Amén. Fin del libro. Si te gustó este contenido, si fue de bendición para tu vida, dale me gusta, eso hace que la plataforma nos dé visibilidad y sugiera en los resultados de búsqueda. El canal nuevamente aquí, no busca fama y mucho menos lucrar con estos materiales, solo buscamos ser de bendición a cuantos podamos. Suscríbete para recibir notificación de otros contenidos. También puedes compartir con otros para que lo escuchen mientras caminan, viajan, en sus quehaceres diarios o dependiendo del trabajo inclusive en sus horas laborales. Una excelente idea es adquirir el libro físico o leerlo en formato de PDF en un tablet, en grupos pequeños, luego orar a Dios por su gracia y por tantos motivos. Al final, ¿no somos mucho más bendecidos en libertad que estos hermanos que defendieron con sus vidas la fe que profesaron? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ciertamente somos mucho más privilegiados que millones de cristianos en toda la historia. Pero también somos mucho más responsables, por no usar tanta tecnología y herramientas que actualmente poseemos, para la edificación y expansión del Evangelio en todo el mundo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.